En el enunciado es donde viene el planteamiento, y si ese planteamiento lo hago adecuado, pues no hay tanto problema. La primera parte, determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos P, Y. Eso ya saben que siempre es lo mismo, me lo van a decir de diferentes maneras y con diferentes partes del concepto del lugar geométrico, que es muy robusto. O sea, simplemente me están diciendo calcula una ecuación, ¿no? Y sabemos que obviamente hay un punto X, Y que me está representando a todo el lugar geométrico. Precisamente el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica y que está representada a través de un punto X, Y que te está representando todos los puntos y está asociada a una característica específica de lo que está ocurriendo. Estas 4 cosas son las que involucran el lugar geométrico. Entonces, en la parte que está sombreada en el enunciado, me están mencionando estas 3 primeras partes, que ya sabemos que debo de calcular una ecuación, que la puedo graficar y que hay un punto que representa todos los puntos. Y luego viene la característica. Esa característica me dice el planteamiento y precisamente es lo que dice, cuya suma. Entonces, en esa primera parte ya comienza el planteamiento propiamente, y ese planteamiento va a obedecer a que yo tenga bien entendido mi lenguaje español para ligarlo con conceptos bien aprendidos y así poderlos asociar y dar una justificación, dar un juicio, dar una declaración, dar una premisa, dar una estrategia, etcétera, ¿no? Pero viene básicamente del adecuado uso del lenguaje español y de los conceptos bien aprendidos desde la primaria, ¿no? De todas las materias, no solamente de mate. Entonces, cuya suma, eso quiere decir que aquí va a haber una suma. Y esa suma va a obedecer a distancias. Eso quiere decir que es plural y por lo tanto puede haber 2, 3, 4 y 5. Cuando me dice a los puntos, pues entonces ya sé que la fórmula que voy a estar utilizando es precisamente la distancia del punto P que me está dando el lugar geométrico a otro punto que todavía no me lo declaran, más la distancia del punto P que está asociado al lugar geométrico, más otro que todavía no me declaran. Posteriormente me dice que es el punto A y el punto B, por lo tanto nada más son 2 distancias, pudieron haber sido 3, 4, 5 distancias, pero aquí ya nada más entiendo que la distancia del punto P al punto B, acuérdense que el punto P es el que me da precisamente la ubicación del lugar geométrico, la conceptualización del lugar geométrico, y este es un punto fijo que ya me lo están dando por acá. Y de manera similar con la otra, le voy a sumar una distancia, pero que es del punto P al punto B. Y aquí me dice sea igual a, sabemos que eso es un pleonasmo, porque sea quiere decir igual, igual quiere decir igual y a quiere decir igual. Obviamente en mi planteamiento no voy a cometer ese pleonasmo de escribir igual, igual, igual. O sea, esto sabemos que no tiene sentido en matemáticas, solamente debe de haber un igual. Y me dicen que es igual 10. Por lo tanto, aquí ya tengo el planteamiento, de donde estoy observando que de acuerdo a lo que me están diciendo en el enunciado es lo que debo de utilizar para posteriormente sustituir las respectivas fórmulas. Obviamente voy a utilizar las fórmulas de la distancia entre 2 puntos y que esas ya me las saben, ya se las saben. ¿Alguien me las quiere dictar, por favor? 16. Creo que dijo 16, el primero empezó con 10. 17, va. 16, va. 16, sí, porque se parece más la voz de el tono. Acuérdense que la voz tiene un timbre y sí se escuchó más que era el 16 que el 17. Díctame 16, por favor. Sí, profesor. La distancia de P a A va a ser igual a abscisa de P menos la abscisa de A al cuadrado más ordenada de P menos ordenada de A al cuadrado. ¿Qué más? Síguele. Toda. Y esto en raíz. Ajá, ¿qué más? Esto va a ser más distancia de P y B igual a la raíz cuadrada de la abscisa de P menos la abscisa de B al cuadrado más la ordenada de P menos la ordenada de B al cuadrado, esto en raíz, y esto va a ser igual a 10. Ok, sale bien. Entonces, acuérdense que, pues obviamente la sustitución numérica obedece, perdón, la sustitución de la fórmula obedece a las fórmulas. Entonces, esta fórmula ya saben que es la suma de los cuadrados dentro de un radical y lo mismo a la otra, ¿no? La suma de los cuadrados dentro de un radical. Entonces, la duda que me estaba mencionando su compañera con respecto al 10, pues simplemente es
igualar con 10. ¿A qué? A las dos distancias. Obviamente esto me lleva a la conclusión que va a haber, vamos a tener que hacer algunas consideraciones específicas para poder llegar al resultado, pero esas consideraciones específicas obedecen al planteamiento de las fórmulas, obedece a las fórmulas. El planteamiento simplemente es una suma de distancias y cuando llego a sustituir las fórmulas veo que ahí pues también tienen que estar relacionadas raíces cuadradas y por ahí ya sé que lo que voy a tener que hacer es primeramente una sustitución numérica. Esa sustitución numérica pudiera aquí aplicar muchos conceptos, lo voy a hacer paso por paso porque sí es importante que entiendan en este tipo de ejercicios cómo se va a hacer. Posteriormente ya me podré saltar los pasos que quiera, ¿no? Ya saben que el punto P es de coordenadas x, y, por lo tanto la abscisa de la P simplemente es una x, menos la abscisa de la A, que la estoy viendo allá, que es un 3, esto lo elevo al cuadrado, más una ordenada de la P, donde la ordenada de la P sabemos que simplemente es la y, menos la ordenada de la A, que es un 1, sabemos que está elevado al cuadrado. Aquí debo de escribir el radical, más la abscisa de la P, que es una X, menos la abscisa de la B, que es un menos 5. Como no puede haber dos signos juntos, escribo ahí la multiplicación simbolizada por un paréntesis redondo y agrego los corchetes. Y le agrego la ordenada del punto P, que es una Y, menos la ordenada del punto B, que es un 1, elevado al cuadrado. Sabemos que esto debe estar adentro de un radical. El radical se debe cerrar porque son paréntesis. Y aquí es igual con 0. Ahora bien, ya en alguno de los videos de mis alumnos, dime. 37, dime 37. Es igualar a 10. Sí, es igual a 10, nada más que no se pintó ahí el 1. Sale bien. Es que ¿Qué me dijiste? ¿10? ¿Me dijiste 10? 37. 37. Sí, sí es cierto, ahí me distraje. Entonces, gracias por los comentarios que hacen acerca de mis imprecisiones, ¿no? Porque si no queda grabado mal y ahí hay complicaciones. Bueno, en alguno de los videos ya les había dicho que un binomio al cuadrado me va a generar 3 términos. Otro binomio al cuadrado también me genera 3 términos. Y esto aquí está en un radical. Otro binomio al cuadrado también me genera otros 3 términos. Otro binomio al cuadrado también me va a generar 3 términos. Aquí en radical y aquí hay una suma. Entonces, para que estas raíces ya no estén, lo que debo de aplicar es una propiedad de la igualdad, elevando aquí al cuadrado y elevando aquí al cuadrado. El detalle es que si yo elevo estas dos raíces, me va a quedar la primera raíz, que es enorme, elevada al cuadrado, más 2 veces la primera raíz por la segunda raíz, que ya saben que son enormes, más la segunda raíz elevada al cuadrado. Y eso me hace que me quede algo muy complicado. Debido a que queda muy complicado, entonces antes de aplicar la propiedad de la igualdad, habíamos explicado que lo que me conviene más es primero realizar una operación inversa. Y posteriormente de la operación inversa, ahora sí voy a aplicar la propiedad de la igualdad. Pero primeramente, insisto, viene la operación inversa. No voy a hacer la propiedad de la igualdad para que no haya situaciones tan complicadas, o sea, manejar muchos conceptos en un solo ejercicio por fines de explicación. Acuérdense que lo importante ahorita es explicarles bien, ya posteriormente me podré saltar muchos pasos, pero ahorita como estamos explicando una duda, me voy a ir por las piedritas. Entonces lo único que voy a hacer es elevar el binomio al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una resta, aquí hay una resta, aquí va a haber una suma y aquí hay una resta. Entonces, comenzando con eso, después de la operación inversa necesito revisar la jerarquía de operaciones. En esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que los términos semejantes, estos no son semejantes, estos tampoco son semejantes, por lo cual lo que debo de hacer entonces es el binomio al cuadrado. Si ustedes observan, aquí las dos son restas, eso implica que el binomio al cuadrado lo voy a escribir, ya posteriormente solamente diré binomio al cuadrado, es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pasando al siguiente término, en el radical, que ya saben que el radical es un paréntesis, por eso manejarlo de jerarquía de operaciones, me doy cuenta que hay una multiplicación de dos signos, por lo tanto debo de aplicar precisamente la ley de los signos. Multiplicación a división de dos signos iguales es positivo y la multiplicación a división de dos signos diferentes es negativo. Y si se dan cuenta, al quedar ahí una suma, entonces el binomio al cuadrado que debo de aplicar va a ser en suma. Recuerden que hay 3, hay la resta, hay la suma y hay cuando los dos son negativos, que ahí debo de tener cuidado en cuál utilizar, ¿no? Los 3 se llaman binomio al cuadrado, pero las bases son diferentes.
De aquí sabemos que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esta es una resta donde se aplica lo mismo. Pero habíamos dicho que vamos a utilizar la operación inversa. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, si yo tengo una raíz más otra raíz y todo esto aplico la propiedad de la igualdad y lo elevo al cuadrado, el resultado de esa igualdad es el cuadrado de la primera raíz, que está enorme, más el doble producto de la primera raíz por la segunda raíz, que ya se hizo mucho más grande, más el cuadrado de la siguiente raíz, que vuelvo a insistir, me dan muchos términos. Debido a esa situación, entonces mejor primero hago la operación inversa. Y la operación inversa va canalizada a que aquí hay una suma y esta raíz que está sumando la voy a escribir en el miembro derecho, pero restando. Esa es la idea para que cuando aplique la propiedad de la igualdad no me queden tantos términos. Con eso voy a reducir el número de términos. Entonces comienzo aplicando todo lo que habíamos explicado. Y aquí tengo una x cuadrada menos el doble producto que es 6x más un 9 más, como ese más multiplica todo lo siguiente y es positivo, entonces solamente escribo el resultado que es y cuadrada menos 2y más 1 que es el cuadrado del tercero. Obviamente el radical sigue existiendo porque no he aplicado la propiedad de la igualdad. Y en el otro miembro, dime. Profe, 7. 7, dime 7. Dime 7. ¿Uno también ocuparía la ley de exponentes y la definición de potencia? La ley de exponentes y la definición de potencia. Exacto. Número 7. Muy bien. Número 7. Acuérdense que díganme primero su número de lista. Porque si ya detectaron algo, para que les pueda hacer caso, díganme su número de lista, por favor. Entonces, lo que dice su compañera, pues obviamente necesito la ley de los exponentes. Donde aquí tengo una potencia elevado a un exponente, dándome por resultado la misma base, pero multiplico los exponentes. Obviamente también debe de estar la definición de potencia, porque estoy aquí multiplicando al 3 por sí mismo dos veces. Y también, ¿cuál otra me dijiste? ¿Número 7? Solo dije la ley de exponentes y la definición de potencia. Ah, sí, no serán esos 21. dos. 21, dime 21. ¿También es propiedad de igualdad? No, todavía no, porque y la propiedad de igualdad es realizar operaciones en ambos miembros de la ecuación. Entonces te había dicho que aquí podía elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. Pero si yo elevo al cuadrado esto, me da muchos términos. Por eso no hago todavía la propiedad de la igualdad. Y solamente estoy aplicando operación inversa. Entonces bajo el concepto de operación inversa, aquí me va a quedar un 10, que le voy a restar lo de la raíz, obviamente con los binomios al cuadrado. Habíamos dicho que aquí hay ley de signos, por eso es positivo. Por lo cual aquí resulta un x cuadrada más 10x más 25, que es el resultado del primer término. Y más por todo lo demás, pues va a quedar igual. O sea, sí aplico ley de signos, pero siguen quedando los mismos signos. Entonces aquí obtengo una y cuadrada menos 2y más 1, que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, con eso que acabo de hacer, esta operación inversa, lo que va a ocurrir es que al aplicar ahora sí la propiedad de la igualdad, elevar al cuadrado el miembro izquierdo y elevar al cuadrado el miembro derecho, entonces lo que va a pasar es que estos dos términos son más pequeños. Fíjense cómo acá hay una raíz y hay otra raíz. Y esa segunda raíz o esa primera raíz hace que el resultado sea más grande. Aquí como nada más es un número y no es una raíz, pues aunque sí me va a dar grande el resultado, pues no va a ser tan grande como en la otra situación de elevar aquí primero, de aplicar aquí la propiedad de la igualdad. Esa es la razón, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos voy a aplicar aquí? Pues primeramente la propiedad de la igualdad, ya les expliqué por qué ahora sí. Al aplicarse la propiedad de la igualdad, sabemos que aquí hay una raíz y el cuadrado, al ser operaciones inversas, me va a regresar al número original. Eso implica que solamente se va a aplicar, solamente se va a escribir el radicando. De ese radicando necesito ver precisamente que hay que realizar la jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones me dice que hay que hacer eso, pero de ahí tengo que revisar cuáles son los términos semejantes. De esos términos semejantes me doy cuenta que los únicos semejantes es el 9 y el 1. Como los dos son positivos, entonces voy a aplicar la ley de la suma. Los dos números tienen el mismo signo, se suman los números y se deja el signo que predomina. Y aquí sí voy a tener un binomio al cuadrado. El primer término que es pequeño y el segundo término que es grande. Ese binomio al cuadrado aún voy a escribir cómo se obtiene, aunque ya luego nada más diré binomio al cuadrado. Y esto es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo.
De ahí me voy a dar cuenta que este 10 al cuadrado necesito aplicar la definición de potencia, porque voy a multiplicar 2 veces por sí mismo al 10. Luego, como voy a multiplicar el menos por lo demás, eso quiere decir que voy a utilizar la ley de los signos, porque se van a multiplicar signos iguales y signos diferentes. 2 veces el primero por el segundo, me doy cuenta que ahí hay una raíz. Por lo tanto, en la raíz necesito revisar jerarquía de operaciones, que ya lo había dicho, términos semejantes, que ya lo había dicho, y ley de la suma con los términos semejantes, que también ya lo había dicho. Luego, la última parte es elevar al cuadrado, pero elevar al cuadrado va a ser elevar esta raíz al cuadrado. Y esa raíz al cuadrado va a ser similar a lo que tenemos ahí, donde precisamente son operaciones inversas que ya había declarado por aquí. Y al ser operaciones inversas, esta raíz que va a estar elevado al cuadrado debido al tercer elemento del trinomio, me va a quedar solamente solamente me va a quedar el radicando, que el radicando es el que está aquí adentro. Y entonces ahora sí, empezamos a aplicar todos los conceptos. Dime, 7, dime 7. Igual se aplica la ley de exponentes. Ah, sí es cierto, siempre se olvida. Espérame, voy con el 7. 17, dime. ¿No se aplica la ley de la resta? Ley de la resta, ahorita te digo. Ley de la resta es cuando los signos son diferentes. Y si te das cuenta, aquí hay un más y un menos. Aquí hay un más y un más. Perdón, aquí hay un más y un más. Los dos signos son iguales. Aquí hay un 25 y un más, que también son signos iguales. Por lo tanto, no hay ley de la resta. ¿Sale bien? Ok, entonces faltó ley de los exponentes. Donde ley de los exponentes habíamos dicho que es una potencia elevada a otra potencia. Sabemos que esta de acá... Ay, ¿dónde está? No, pero no se utiliza ley de los exponentes, porque precisamente por eso había hecho operación inversa. No, ahora no va a ley de los exponentes. La ley de los exponentes era cuando yo aplico a esto, que yo decía y elevado al cuadrado me da una y cuadrada. Pero si se dan cuenta, ahora no tengo ninguna letra, no hay ninguna letra que esté por ahí haciendo, apareciendo. Simplemente fue una raíz al cuadrado, por eso fue operación inversa, un 10 al cuadrado, por eso fue definición de potencia, menos 2 veces el primero por el segundo, que es ley de los signos, y por último esta raíz al cuadrado, que también es operación inversa. Ahorita no estoy elevando ninguna letra, esa es la razón, ¿no? Y entonces escribo los resultados. Aquí tengo una x cuadrada. Luego obviamente hay que ordenar, eso es parte de lo que siempre hacemos, o sea, no es propiamente un concepto, eso ya es algo que siempre debemos de hacer. Y eso es menos 6x, es más bien una recomendación. Luego un menos 2y, hago la ley de la suma quedándome un más 10. Ya vimos que el radical ya no se escribe porque está elevado al cuadrado y viene el concepto de operación inversa. Y entonces comienzo con elevar el primero al cuadrado, que por definición de potencia ya habíamos dicho que es un 100, menos 2 veces el primero, que es un 20, por el segundo, que es un radical, y ese radical obviamente hay que acomodar, que es x cuadrada más y cuadrada más 10x menos 2y más 26. Acomodamos ese radical porque quedó muy grandote y acuérdense que debe ser un paréntesis, por eso hay que saber dónde comienza y dónde termina. Y por último esa más el cuadrado del segundo, que ya habíamos dicho que son operaciones inversas, por lo tanto no tiene sentido aquí escribir un paréntesis, porque el más que multiplica cada uno de ellos, por ley de los signos sigue siendo el mismo. Entonces simplemente escribo el x cuadrada más el y cuadrada, obviamente debe estar en forma ordenada, más el 10x menos 2y más 26, que obviamente obedece a la ley de la suma. Y entonces, ahora sí, con ese resultado tenemos que ver cuáles son los conceptos que debo de aplicar para poder llegar al siguiente resultado. Lo primero que debo de hacer, pues obviamente son jerarquía de operaciones. En jerarquía de operaciones me doy cuenta que solamente son sumas y restas, pero también necesito ver el concepto de términos semejantes. En términos semejantes me lleva a entender que aquí tengo un término semejante y aquí tengo otro término semejante. Pero como están en diferentes miembros de la ecuación, entonces esa operación con términos semejantes, primero debo de aplicar una operación inversa. Para posteriormente, como es una resta, ya sea que lo mande hacia el lado izquierdo, ya sea que lo mande hacia el lado derecho, pues no importa, de todas maneras me da 0, y obviamente si a x cuadrada le quito x cuadrada, pues me da 0, ¿no? Podríamos decir que estamos haciendo la ley de la resta, aunque más bien es la definición de la resta. Le quitas lo mismo y pues te da 0. Bueno, posteriormente
veo lo mismo. Acuérdense que todavía no he terminado de analizar, ahorita todavía faltan más conceptos. Obviamente estoy escribiendo lo que va surgiendo. Aquí hay una y cuadrada con otra y cuadrada, por lo tanto con esos mismos conceptos, ya sea que lo mande al miembro derecho o que la operación inversa la haga hacia el miembro izquierdo, de todas maneras esos dos términos, los asociados a x cuadrada y y cuadrada, no me dicen hacia dónde debe de estar. La que sí me va a decir es este término que es menos 6x y este que es más 10x. Acuérdense que como debe de ser positivo el resultado, entonces me doy cuenta que forzosamente tiene que hacerse la operación inversa hacia el miembro derecho. Pero yo no quiero los resultados en el miembro derecho, porque todos los resultados deben de estar en el miembro izquierdo. Eso quiere decir, para que lo pueda escribir en el miembro izquierdo, lo que voy a utilizar es la conceptualización de propiedad reflexiva. Recuerden que la propiedad reflexiva menciona que como todo es igual a sí mismo, si el 3 es igual a x, también x es igual a 3. O sea, no importa si lo escribes en el miembro izquierdo o en el miembro derecho, el concepto es el mismo. Todo es igual a sí mismo. Por eso indistintamente lo puedo escribir en cualquier miembro, aunque la operación inversa la realice hacia el miembro derecho. Entonces todo queda en el miembro derecho. Obviamente, por ser los dos positivos, va a ser ley de la suma, que no la había escrito y que ahorita la voy a escribir. Aquí le agrego la ley de la suma y ahora sí voy a escribir un resultado, porque los otros dos, relacionado a x cuadrada y relacionado a y cuadrada, pues no me colaboran con ningún número y no podía escribir ningún resultado. Hasta ahorita empiezo a escribir. Disculpa por Dime, interrumpirlo. dime. No sé, la propiedad distributiva y no se pondría, o no se No, porque ocuparía. acuérdate que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Y hasta ahorita no he hecho ninguna multiplicación. ¿Por qué no puedo hacer esta multiplicación? Pues porque acuérdate que por jerarquía primero hay que hacer la raíz. Y como primero debes de hacer la raíz y no la puedes hacer porque no sabes qué número multiplicado por sí mismo dos veces, porque eso es lo que tiene el índice de la raíz, te dé por resultado x cuadrada más y cuadrada más 10x, etcétera. Entonces no puedes hacer la raíz y por lo mismo no hay propiedad distributiva. Ahí no entra en ningún momento la propiedad distributiva. ¿Sale bien? Bueno, Sí, entonces acuérdense que todavía no he acabado, ¿eh? Todavía me faltan agregar más conceptos, pero los voy escribiendo a la par porque estoy haciendo el análisis. Entonces, al hacer la operación inversa, voy a hacer la ley de la suma, que ya la había escrito, y ese resultado que va o que debe de estar en el miembro derecho, por la propiedad reflexiva lo voy a escribir en el miembro izquierdo. No hay nada que me lo impida. Por eso no asocien la palabra pasar, porque pasar no tiene conceptualización. Entonces ya eliminen esa palabra que es pasar, porque no estoy pasando para ningún lado, simplemente estoy aplicando conceptos. No existe la conceptualización de pasar. Por lo tanto, el resultado, ese primer resultado, acuérdense que también me falta analizar más cosas, ese obedece a un 16x. Entonces, le continúo. Y lo estoy haciendo por partecitas para que no haya alguna duda, ¿no? Luego me voy con el otro término semejante, que es menos 2y con el respectivo menos 2y. Obviamente ya decidí que todo debe de irse al miembro derecho. ¿Por qué? Porque debe de ser las x positivas en el miembro derecho, aunque le esté escribiendo en el miembro izquierdo. Obviamente aquí es un más 2y y este, por ley de la resta, si a 2 le quito 2, pues me da 0 y por lo tanto ahí no voy a escribir nada con respecto al término en y. Después me voy a los términos semejantes relacionados al término independiente y me doy cuenta que aquí hay un 10, pero también tengo un 100 en el miembro derecho y también tengo un 26. Por lo tanto, como estos dos son positivos, se hace la ley de la suma, que ya me la sé. Como cuando lo mando aquí con operación inversa, me queda un menos 10 y eso implica ley de la resta, que también ya la escribí. Entonces solamente escribo el resultado. Más me da 126, menos 10 por la operación inversa es 116, que va a quedar en el miembro derecho, pero lo debo de escribir en el miembro izquierdo por la propiedad reflexiva. Y ese es un término independiente. Si se dan cuenta, ya no aparecieron los términos cuadráticos por los resultados que estoy viendo. O sea, no es porque siempre desaparecen, es por los resultados. En este caso también quien no está es el término en y, no porque siempre sea así, sino porque aquí específicamente me está dando ese resultado. Y los únicos términos que están colaborando es el término lineal en x y el término independiente. Ahora bien, me falta obviamente esta raíz.
Pero si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que todo debe quedar en el miembro derecho. Eso quiere decir que como todo debe de quedar en el miembro derecho, pues este quedaría escrito en el miembro izquierdo. Va de nuevo. Todo lo mandamos al miembro derecho. Pero este de aquí es diferente a estos dos, por eso lo voy a mandar al miembro izquierdo. Pero por la propiedad reflexiva, en lugar de escribir este término que tiene la raíz en el miembro izquierdo, por la propiedad reflexiva lo voy a escribir en el miembro derecho. Lo vuelvo a repetir. Todo ya lo mandamos al miembro derecho. Todos los términos cuadráticos, lineales y el independiente, por operación inversa, todos fueron al miembro derecho, pero los terminé escribiendo en el miembro izquierdo por la propiedad reflexiva. Por lo tanto, esta raíz que no se parece a estos dos, la voy a mandar al miembro izquierdo, pero por la propiedad reflexiva, lo voy a terminar escribiendo en el miembro derecho. Vuelvo a repetir, no es pasar, porque no existe el concepto. Simplemente es dónde lo voy a escribir por la operación inversa y dónde lo voy a escribir por la propiedad reflexiva. Entonces la operación inversa me lleva a que sea un positivo. Sabemos que el positivo no se escribe. Y solamente entonces escribo el 20 que multiplica al radical, donde en el radicando está x cuadrada más y cuadrada más 10x menos 2y más 26. Y de esa manera lo que estoy logrando es que de un lado quede todo lo que tiene que ver con términos y en el otro miembro quede la raíz. ¿Por qué estoy buscando eso? Pues porque acuérdense que no debe de haber raíces en los resultados, porque estoy hablando de una recta. Y si hay una recta, una recta jamás tiene una raíz que esté involucrada a la x cuadrada. Esa es la razón. Por lo tanto, para que esa raíz ya no esté, voy a volver a hacer lo mismo que hace rato, que es aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad quiere decir que vas a realizar la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Por eso elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Eso implica que en el miembro izquierdo de la igualdad, lo que va a ocurrir es que tengo un binomio en suma al cuadrado. Y sabemos que eso es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Me doy cuenta que aquí hay un número y una x. Eso quiere decir que voy a aplicar también la propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes menciona que si tienes una potencia multiplicada por otra potencia, pero tienen el mismo exponente, tú lo puedes escribir como la multiplicación de las bases elevado al mismo exponente. Fíjense cómo aquí tengo dos bases que están elevadas al cuadrado. Por eso puedo elevar la primera al cuadrado y puedo elevar la segunda al cuadrado. Eso me va a llevar a que necesito aplicar la definición de potencia, porque voy a multiplicar por sí mismo 2 veces al 16. Y si multiplico 2 veces por sí mismo al 16, obviamente ustedes tienen calculadora y es más rápido, yo no la tengo y la tengo que hacer por las piedritas. Aquí me da un 256, que fue de aplicar la definición de potencia. Obviamente yo le escribo porque no tengo calculadora, ustedes ya en la evaluación podrán utilizar calculadora. Solamente recuerden que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora, por eso es bueno que vayan aprendiendo a hacer operaciones y que vayan practicando. Y también obviamente va a estar involucrada la ley de los signos, porque en la ley de los signos pues van a multiplicar signo positivo por otro positivo, y también van a aplicar aquí definición de potencia, donde definición de potencia me lleva a que el 116 lo tengo que multiplicar por 116. Número 13, ¿estás por ahí, 13? Sí. Dime cuánto es 116 por 116. 13.456. Ok, este es 13.000. Ay, ya no quiero escribir. 13.456. ¿Sí? Sí. Ok. Número 13 dije, ¿verdad? Sí, profe. Ok, va que va. Entonces, a veces así nada más asigno números por asignar porque no estoy viendo nada en la lista, ¿no? Y de ahí ya tengo este binomio al cuadrado. Obviamente, para ya hacer todo de jalón, me doy cuenta que hay un 20 al cuadrado donde hay que aplicar propiedad de los exponentes. Ya les expliqué cuál es la propiedad. Por lo tanto, se va a aplicar definición de potencia, que ya sabemos por qué. Y luego esta raíz se va a elevar al cuadrado debido a la propiedad de los exponentes. Y entonces ahí lo que voy a tener van a ser operaciones inversas. Porque voy a tener este radical que está elevado a este cuadrado y al ser una operación inversa solamente se regresa al número original que es el radicando. Obviamente aquí adentro ya hice
a jerarquía de operaciones, le escribo, Profe. porque espérenme, aquí aplico jerarquía de operaciones porque obviamente en esa jerarquía de operaciones primero tengo que hacer la raíz, pero como no se puede, porque precisamente ya estoy analizando el concepto de términos semejantes y me doy cuenta que aquí no hay términos semejantes y por lo tanto no puedo aplicar la ley de la suma y la ley de la resta. Y ya, ahora sí, díganme, número de lista, díganme. Pero, 12, dime 12. 12. Me faltaría la propiedad distributiva. No, porque no estoy aplicando la propiedad distributiva. Profe, tengo una duda. Yo tengo una duda también. Ok, el primero que me dijo duda. Yo, ¿no podríamos simplificar la ecuación antes? No, porque... que quede más chiquito. sí, muy bien, muy bien. Número de lista. 27. Muy bien, 27. Eso estuvo muy lindo. Y fíjense cómo no es podríamos, sino debes. O sea, eso fue muy bueno que lo haya detectado su compañero, porque eso era lo primero que teníamos que hacer. Espérame tantito. Lo primero que debo de hacer es... Voy. Lo primero que debo de hacer es simplificar la ecuación. Antes de todo, es simplificar la ecuación, porque me doy cuenta que aquí hay un 16, aquí hay un 16 y aquí hay un 20. Por lo tanto, puedo dividir el miembro izquierdo y el miembro derecho por el mismo número, que en este caso sería el 4. Puedo dividir entre 4, puedo dividir entre 4 y puedo dividir entre 4. Porque el 116 es divisible entre 4 porque me toca de a 2, sobran 3 y luego me toca de a 9 y sobra 0. Obviamente ya no me puedo ir más allá porque este nada más es divisible entre 4. Siguiente duda. 7. 7, dime 7. Ahí sí se aplicaría la ley de exponentes, ¿no? Porque es 16x por... Exacto, el x al cuadrado, exacto, ahí sí son leyes de los exponentes. ¿Me dijiste 7? Sí, 7. Sí, me di cuenta al último, pero ya no la quise decir para que se tomara como Otra duda, participación profe. de alguno de ustedes. Dime. ¿También tendría que dividir entre 4 a la raíz? Ahorita te explico. Vamos aquí a escribir ley de los exponentes, donde hay una potencia elevado a un exponente, y esto me da por resultado la multiplicación. Fíjense lo que me preguntó su compañero, ¿eh? Si ustedes tienen un 36 y lo dividen entre 2 y lo dividen entre 9, lo que deben de hacer es jerarquía de operaciones. ¿Qué operación hago primero? Pues la operación que hago primero es dividir el 36 entre el 2. Eso me va a dar por resultado un 18, pero todavía no lo he dividido entre 9. Por lo tanto, la siguiente división me da un 2. Ahí vamos a actuar de la manera al revés. Por jerarquía de operaciones, yo puedo decidir que como tienen la misma jerarquía, pues mejor comienzo con 36 entre 9. Y si ustedes se dan cuenta, me da un 4. Pero aún me falta dividirlo entre 2, por lo tanto el resultado es 2. Y fíjense cómo no importando que hagan primero, porque no es uno más fácil que el otro, es simplemente cuál es la que quieren hacer primero debido a la conceptualización, el resultado es diferente. ¿Para qué les explico esto? Pues para que se den cuenta que tienen que hacer primero la división entre uno y luego entre el otro. Vámonos a lo que me pregunta, espérame tantito. Vámonos a lo que me pregunta su compañero. Su compañero me dice, si tú tienes un 20 por la raíz y lo divides entre 4, tienen que entender que el 4 se llama número, se llama coeficiente, y el 20 se llama número. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, la única operación que se puede hacer es 20 entre 4. Yo no puedo hacer la división de la raíz entre 4 porque son cosas diferentes. O sea, este se llama número irracional porque está con raíces y este es número entero. Por lo tanto, la única operación que yo puedo hacer, aquí sí puedo hacer una o puedo hacer la otra. Pero en este caso solamente puedo hacer la división de los dos números enteros. Y eso quiere decir que ese resultado, que obviamente yo sé que es un 5, va a multiplicar al radical con el respectivo radicando adentro. Pero no piensen que primero tengo que dividir entre 4 y luego tengo que dividir entre la raíz. No, ¿por qué? Por jerarquía de operaciones. Tú decides cuál operación haces primero, pero esa operación a veces solamente es una. No puedes hacer entre números enteros o entre raíz y número entero, porque no se puede dividir la raíz entre un número entero. ¿Sale bien? Ahora sí, díganme la duda. Dime. Yo tengo una duda respecto al binomio al cuadrado que está arriba, en el que está del lado izquierdo. ¿En dónde queda el término que es el doble producto del primero por el segundo? Es que todavía no lo he hecho.
todavía no lo he hecho, ok. porque precisamente Ok. apenas escribí el concepto, ¿no? Apenas voy a Ah, hacer eso. Y si tú te diste cuenta, este resultado que tengo aquí provino de un 16, donde el 16 salió de este 10 con este 6 con operación inversa, y posteriormente vino un 116, donde ese 116 provino del 10, del 100 y del 26. Entonces apenas voy a aplicar todos estos conceptos, que obviamente se los estaba explicando. Por eso me dijo su compañero, falta simplificar la ecuación. Muy bien, falta simplificar la ecuación, y no, eso era lo primero que debí de haber hecho antes de elevar al cuadrado. Por eso aquí lo estoy agregando al principio. ¿Alguien más? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Yo, profesor, Dime. en la parte de abajo que nos dio el ejemplo, ¿no se podría primero hacer la multiplicación? Exacto, esa es Porque otra es un opción. paréntesis. No, ahí debes de tener cuidado. Fíjate bien, ¿eh? Este es un paréntesis y este es un paréntesis. ¿Qué operación se debe de hacer? La que están entre paréntesis. Pero aquí hay una multiplicación y una división. Por lo tanto es la misma jerarquía. Y como es la misma jerarquía, entonces ya no tiene caso revisar los paréntesis. Y como ya no tiene caso, entonces, ¿qué es primero? Primero es la que sea aquella que te lleva un resultado más fácil de comprender. Aquella que te lleve un resultado que tenga números más pequeños y aquella que te vuelva el proceso más eficiente. Por lo tanto, bajo esa conceptualización, este proceso es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Porque aquí tienes un 4 y aquí tienes un 18. El 18 es más complicado. ¿Por qué? Porque es más grande. Entonces ahí hay que ver la siguiente parte. La primera parte, acuérdense que les había dicho, es la conceptualización bien aprendida. Pero deben de entender que eso te va a llevar a la exactitud, a la eficacia y a la eficiencia. Y tú tienes que ser los tres. ¿Qué es exactitud? A las cosas bien hechas. ¿Qué es eficacia? Entiende bien los conceptos. ¿Qué es eficiencia? A lo más rápido y sin errores. Y ahí esas te llevan a la excelencia. Y ustedes deben de tener en cuenta eso. O sea, yo como trabajador debo todos los días ser excelente. Imagínense que hay un doctor donde ese doctor opere a los ojos y el 20% de las operaciones esté bien y el 80% esté mal. O sea, aunque opere los ojos y aquí opero bien, pues es un mal doctor porque no está aplicando todo en todos. ¿Sale bien? Ah, y como dice su compañera, aquí es un 36 y si yo decido primero hacer la operación multiplicación, pues luego viene la división que es 2. Entonces, eso es otra opción, pero es por la misma aplicación de jerarquía de operaciones. ¿Cuál quieres hacer primero? Ah, pues primero quiero hacer la multiplicación, pues hazla. ¿Se puede? Sí. ¿Por qué? Por jerarquía de operaciones. Y entonces ahí vienen muchas estrategias que tú puedes hacer. ¿Sale bien? Bueno, Sí, profesor, gracias. si no tienen ninguna otra duda, voy a pausarla. Lo que voy a hacer ahorita, acuérdense que apenas acabo de escribir todos los conceptos que voy a utilizar, ¿no? Ahora, todos estos conceptos que voy a utilizar es porque aquí tengo un binomio al cuadrado y si se dan cuenta, yo ya no puedo realizar esta suma. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Por eso no hay ley de la suma y ley de la resta. Luego, si yo elevo esto al cuadrado, pues también solamente es aplicar la propiedad de los exponentes porque voy a elevar este número al cuadrado y voy a elevar este radical, esta raíz al cuadrado, que son operaciones inversas. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí en estos términos semejantes, que obviamente por ahí los escribí, pues ya no hay términos que sean semejantes. Eso quiere decir que ya no voy a aplicar ley de la suma o ley de la resta con ninguno. ¿Por qué? Pues porque ya no son términos semejantes. Y la ley de la suma y la ley de la resta solamente son con términos semejantes. Aquí no hay términos semejantes, solamente elevo al cuadrado aplicando el modelo. Y acá solamente voy a elevar al cuadrado. Por eso ya con el radicando no hay nada que hacer. Esa es la razón por la que ya no se aplica ley de la suma y ley de la resta. ¿Sale bien? Ok, entonces le comienzo, Acuérdense que primero tengo que simplificar la ecuación. Si yo primero tengo que simplificar la ecuación, pues resulta que todo esto que hice pues ya no tiene caso, porque primero voy a simplificar la ecuación. Y si simplifico la ecuación, entonces resulta que al hacer esta división de 16 entre 4, esa división me queda un 4. Pero el 4 elevado al cuadrado, pues primero tengo que elevar el 4 al cuadrado, que es la definición de potencia que me da un 16, y luego una x al cuadrado, que me da una potencia. Fíjense bien cómo uno dijera, oiga maestro, pero aquí hay 16x y aquí también hay 16x. Entonces no se vayan por la parte visual, entiendan el concepto. Primero simplifiqué,
que es dividir 16 entre 4. Y luego elevé por propiedad de los exponentes, por eso me da un 16. Obviamente, por lo que expliqué, solamente puedo dividir número entre número. Esa es la razón que me queda un 4 elevado al cuadrado es 16 y una x elevado al cuadrado por leyes de los exponentes me queda una x cuadrada. Luego viene un más un doble producto. Dime. Disculpe que me interrumpa. Entonces, ¿no le faltaría su concepto de que está aplicando el de simplificar? Ya lo escribí aquí. Simplificar la ecuación. Aquí está simplificar la ecuación. ¿Qué fue lo que me dijo tu compañero hace ratito? Sale bien. Sí, nada más que lo puse hasta allá arriba y por eso como que pudiera darse el caso, ¿no? Ahora bien, acordémonos que esta división me dio un 5. Y esta división... Profe, 13. Dime 13. Da 4. Da 4 de la división. Ah, sí, tienes razón. ¿Qué número me dijiste? ¿13? 13. Ok, fíjense cómo uno dice una cosa y escribe otra, ¿no? O sea, eso me ha pasado en muchos videos. Y lo bueno de estar en clase es que me lo dicen, ¿no? Pero vean cómo con una distracción, y estaba pensando en lo que iba a hacer ahorita, que era borrar. Entonces, por adelantarme, pues dije 5 en lugar de 4. Eso, qué pena, pero pues ocurre, ¿no? Entonces, vayan conociendo a su cerebro. Su cerebro es capaz de hacer esas cosas tan toys que no tienen sentido, ¿no? Entonces, aquí me da un 4. Ya habíamos dicho que como que hay que simplificar, aquí divide entre 4, me toca de a 2, sobran 3, y aquí es un 9 y me toca 29. Entonces aquí tengo un 29. Por lo tanto, el doble producto quiere decir que va a ser un 2 por 4 que me da 8, y ese 8 lo tengo que multiplicar por 29. 9 por 8 72, llevo 7, y aquí tengo un 23. Por lo tanto, el resultado de ese doble producto es un 232 de x. Acuérdense que primero simplifiqué, por eso estoy tomando el 4 y estoy tomando el 29. Número 39, ¿estás ahí 39? 39. ¿No está el 39? 16. Dime 16, número 16, aprovechando que dijiste 16. Dime número 16, ¿cuánto es 29 al cuadrado? 17, dime 17. Dime 17. 17, dime. 841. 841. Ok, me dijiste 17, ¿verdad? Entonces 17, déjenles pongo la participación. Y listo. Dime. Ya me perdí. ¿Cómo sacó el valor de 232x? Va de nuevo. Acuérdate que el modelo de un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero. El cuadrado del primero, por eso, como previamente dividí el 16 entre el 4, te da un 4. Y ese 4 al cuadrado te da el 16. Obviamente la x al cuadrado, pues por leyes de los exponentes te queda x cuadrada. Pero cuando voy a la segunda parte, es un doble producto del primero por el segundo. Eso quiere decir que hay que multiplicar 2 veces el primero, pero el primero es un 4x. Acuérdate que provino de una simplificación. Y luego el segundo, que también viene de una simplificación, por eso dividí aquí el 116 entre el 4, es un 29 solito. Por eso hice la multiplicación del 2 por el 4, que te da un 8, y este 8 por 29, que lo escribí aquí, te da un 232. Ahí viene el que me dé el 232 debido al doble producto del primero, que es 4 por el segundo, que es 29. ¿Sale bien? Ok, profe, sí, gracias. Gracias a ti. Acuérdense, todas las dudas díganmelas porque estamos estudiando, no están tomando apuntes. Es una clase, por eso a cada rato les pregunto conceptos y todo eso, porque deben de estar estudiando conmigo. No se vale dejar prendida la lab y que ya después de un rato regresen a ver que se grabó, porque muchos pues graban las clases, pero ¿para qué no? O sea, estás estudiando, ¿para qué grabas la clase y luego la ves? Como que pierdes tiempo, ¿no? Bueno, entonces eso me llevó ya a poder hacer directamente el binomio al cuadrado debido a que antes simplifiqué. Y ahora sí vamos a aplicar algo de una vez que se llama propiedad distributiva, porque vamos a aprovechar que esta división me da 5 y 12. que... Dime 2. 12, hace un rato le había preguntado si no aplicaba la propiedad distributiva y me dijo que no. Ok, tienes razón, ahorita vi que Igual. sí. ¿Qué número de lista tienes? 12. 12. ¿Alguien dijo igual? ¿Quién dijo igual? Sí, 37. ¿37? Va que va. Bueno, está bien. Entonces sí, profe. luego me puedo dar cuenta que se puede aplicar otro concepto, ¿no? Igual y lo pudimos haber dejado, pero con la idea de ser más eficientes, pues lo hacemos. Dime, chiquillo.
Da 25, no 5, porque ya lo elevó al cuadrado. Pero todavía... sí, tienes razón. Ya lo iba a hacer, tienes razón. ¿Qué número de lista me dijiste? 27. 27, exacto, porque ya iba a empezar a multiplicar, o sea, todavía no lo había hecho, pero sí, obviamente, tengo que considerar que está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense cómo, por simplificar la ecuación, aquí me da un 5, pero ese 5, por propiedades de los exponentes, lo tengo que elevar al cuadrado. Por eso va a ser un 25 el que realiza la propiedad distributiva con cada uno de los miembros. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que es el 25 y al hacer la propiedad distributiva, y obviamente también está involucrada la ley de los signos, pero la ley de los signos ya la tengo, ahí no hay mucho que hacer, y no voy a aplicar ley de la suma y ley de la resta porque solamente es la multiplicación. Entonces obtengo un 25x cuadrada más un 25y cuadrada más un 250x menos un 50x, acuérdense que estoy 50y, acuérdense que estoy multiplicando por 25 para que no se pierdan. Y les voy a enseñar un truco, que ese truco es bueno. Si ustedes multiplican 25 por 25, eso me lo enseñó mi papá hace mucho tiempo cuando iba en la primaria. Para que hagas la multiplicación más rápido y solamente funciona con los 25, multiplica 5 por 5 que te da 25 y multiplica 2 por el número que sigue, que el número que sigue es 3. Por lo tanto el resultado es 625. Eso solamente ocurre con los números terminados en 5. Eso quiere decir que si multiplicas 55 por 55, este 5 por 5 te da 25 y multiplícalo por el número que sigue, que es 6, y te da 30. Y entonces el resultado es 3025. Si tú multiplicas 95 por 95, 5 por 5, 25. Vuelvo a repetir, solamente funciona con los números terminados en 5. No es una regla, solamente es un caso curioso. Y multiplicas el 9 por el número que sigue, que es el 10, y te da el 90. Y el resultado es 9025. ¿Por qué se los enseñé ahorita? Pues porque ahí se están dando cuenta que la multiplicación debe de ser de 25 por 26. Entonces, ya les había explicado que el 5 por 5 me da 25, el 2 por 3 me da un 26, y lo único que tengo que hacerle es sumarle una vez el 25. Por lo tanto, eso lo pueden hacer mentalmente. Se lo estoy escribiendo aquí, pero lo pueden hacer mentalmente. Y entonces el resultado es 2650. Ahí es de donde viene que la calculadora no debe ser tan así. Dime. 27. 27, dime 27. No es 2000, se le pasó, es nada más 650. Sí es cierto. ¿Qué número de lista me dijiste el hombre? 27. Ok, acuérdense que me tienen que decir su número de lista, No me digan profe, díganme luego el número de lista. No me digan tengan una duda, luego díganme el número de lista para que les haga caso, ¿no? Porque obviamente profes, pues hay, bueno, nada más soy uno, ¿no? Pero quien me puede decir profe son un montón, ¿no? Luego voy en la calle y gritan profesor y volteo, ¿no? Y resulta que es un niño que se lo está diciendo a la otra persona, ¿no? Entonces resulta que aquí me da un más 650, ¿no? Ahí me aceleré, disculpen. Entonces, con eso, pues ya fíjense cómo en un solo paso apliqué un montón de conceptos, ¿no? Que es lo importante, que domine todos esos conceptos para que el día de la evaluación pues ya han comido, ¿no? De aquí, pues entonces, otra vez, le comienzo con jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones, sé que nada más hay sumas y restas, por lo tanto todo es ley de la suma y todo es ley de la resta, pero debe de ser solamente con términos semejantes. Si solamente es con términos semejantes, lo que debo de buscar es comenzar por las respectivas x cuadradas. Y aquí me voy a ir por las piedritas, voy a ir poco a poco, me doy cuenta que estas son términos semejantes, por lo tanto la operación inversa la debo de hacer hacia el miembro derecho. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es que el resultado sea positivo. En las x cuadradas. Obviamente también debo de considerar la forma general, porque en la forma general todo debe de ser igualado a 0. Por eso no debe de quedar nada en un solo miembro. Por lo tanto, si hago la operación inversa aquí, me quedo menos 16x cuadrada, y por ser signos diferentes, quiere decir que lo que voy a aplicar va a ser la ley de la resta. Pero como todo lo estoy dejando en el miembro derecho, sabemos que no debe de estar en el miembro derecho, por lo tanto, lo que vamos a aplicar va a ser la propiedad reflexiva para poderle escribir en el miembro izquierdo. Y entonces, aplicando esos conceptos, acuérdense que me faltan más, todavía no he terminado. Aquí voy a escribir un 9x cuadrada. Ya saben que va a estar en el miembro izquierdo, aunque la operación inversa me lleve todo al miembro derecho. Todavía no he acabado, pero dime. Dime 17. Perdón que le interrumpa. ¿También aplicaría la ley de la suma?
No, ¿por qué no es ley de la suma? Porque este es positivo, la operación inversa es negativa y entonces aquí solamente es ley de la resta. ¿Sale bien? A lo mejor después sí hay la ley de la suma, pero hasta ahorita no. ¿Sale bien? Ok. Sí, por eso les digo que espérenme a que termine, para que ya terminando ahora sí me digan todas las situaciones, ¿no? Como voy analizando parte por parte precisamente para explicarlo, pues es obvio que si ustedes ya me van adelantando, pues se dieron cuenta que son más conceptos, ¿no? Qué bueno, eso es muy bueno. Pero para fines de explicación, recuerden que también mis videos los ven otros grupos, que no nada más son mis alumnos, pues también es bueno dejarles todo claro, ¿no? Bueno, ahora bien, después sigue la y cuadrada. Sabemos que esa y cuadrada no tiene algo más relacionado a un término semejante y esa está en el miembro derecho y por la propiedad reflexiva la dejamos en el miembro izquierdo. Acuérdense que, bueno, la escribimos, no la dejamos, la escribimos en el miembro izquierdo. Profesor 16. Dime 16. Colocó el signo positivo, ¿no sería el signo negativo? No, no es positivo, porque acuérdate que todo va a quedar en el miembro derecho. Entonces, la operación inversa te llevó, la operación inversa te llevó a que todo va a quedar en el miembro derecho. Por lo tanto, como este ya está en el miembro derecho, la propiedad reflexiva te lleva a que lo escribas en el miembro izquierdo. Ahí lo que ocurrió es que lo estás asociando a la palabra que es pasar, porque pareciera que lo estoy pasando, pero no. Acuérdate que el pasar no existe. Como no existe esa conceptualización, entonces tienes que entender por qué la debo de escribir en un miembro debido a la operación inversa, pero por qué la termino escribiendo en el otro miembro, que es por la propiedad reflexiva. Ahí tengan cuidado, eso que mostró su compañera es precisamente la situación que algunos nada más le cambian de nombre y dicen, ya no le voy a decir pasar, sino le voy a decir operación inversa. No, ese es un gran error. Porque es decir, ya no le voy a decir robar y ahora le voy a decir tomarte prestado, ¿no? O sea, no, es robar, ¿no? No lo pueden cambiar por otra conceptualización. Son dos conceptualizaciones diferentes. Pasar no existe. Como no existe ya, quítenlo de su ser y solamente dejen el concepto de operación inversa. La operación inversa me lleva a que todo quede escrito en el miembro derecho. ¿Por qué? Porque este resultado debe ser positivo, porque es el primero que voy a escribir. Por lo tanto, en el miembro derecho ya quedó el 9x cuadrada. Pero como los resultados deben estar en el miembro izquierdo, por eso aplico propiedad reflexiva y lo escribo en el miembro izquierdo. Y este que ya está en el miembro derecho, pues escríbelo en el miembro izquierdo con el mismo signo, porque no he realizado operación inversa con respecto al 25y cuadrada. Insisto, esa es una conceptualización que tienen que dar el salto, No le cambien de nombre, ya, pasar no existe, no lo vean como pasar, no existe el pasar, nunca analicen como pasar y tampoco cámbienle de nombre, no son cosas, no son sinónimos. Recuerden que un sinónimo es lo mismo pero expresado con otras letras, ¿no? Ahora bien, los siguientes términos semejantes es el 232x y el 250. Ya habíamos dicho que todo lo vamos a mandar al miembro derecho por lo que hicimos con la x cuadrada. Por lo tanto, como ahora me va a quedar un menos 232, pues se sigue aplicando la ley de la resta. Se deja el signo del mayor y se hace la resta entre los números. Por lo tanto, el mayor es 250, se escribe un positivo, hago la resta y si no mal me falla es 18 y el término semejante me dice que es una x. Luego viene la y. Fíjense cómo la y ya está en el miembro derecho y no hay términos semejantes. Por lo tanto, en lugar de escribirla en el miembro derecho, la voy a escribir en el miembro izquierdo, pero obviamente la escribo idéntica porque no estoy realizando la operación inversa. Ese se queda tal cual, porque, insisto, todo debe de estar escrito en el miembro izquierdo, pero las operaciones inversas me llevan al miembro derecho. Y por último, el último término semejante, pues obviamente es el 841, que es el término independiente con el 650, que eso me lleva entonces a que yo lo debo de escribir todo, que la operación inversa me va a llevar a dejarlo en el miembro derecho. Y al ser en el miembro derecho, este es negativo, 841, por lo tanto se sigue aplicando la ley de la resta, porque los signos tienen diferente signo, los números tienen diferente signo, y al tener diferente signo los números, entonces voy a dejar el signo negativo, luego hago la resta, el 0 para 1 es 1, el 5 para 14 es 9, llevo 1, el 7 para 8 es 1, me da 191, y como estoy pensando en forma general, sabemos que debe de ser igual 0. Vuelvo a repetir, todas las operaciones inversas me llevaron a escribirlas en el miembro derecho, por eso aquí en el miembro izquierdo me quedó un 0, pero por propiedad reflexiva, todos estos del miembro derecho los escribo en el miembro izquierdo,
y el 0 que estaba en el miembro izquierdo, pues ahora lo escribo en el miembro derecho. Es intercambiar de lugar. La propiedad reflexiva es los puedes intercambiar de lugar siempre y cuando sea completo. O sea, no se vale que un pedacito se quede y el otro se vaya, ¿no? De ahí, obviamente, con lo que nos ayudó su compañero, como simplificamos la fracción desde el principio, muy seguramente esta ya no se va a poder simplificar. Y como él decía, dentro del concepto de eficiencia es trabajar con los números menores, con no números tan grandes, pues se lleva a una mejor exactitud, porque disminuyo el riesgo de cometer algún error al trabajar con números tan grandes. Y este que está aquí, pues ya debe de ser el resultado. ¿Alguna duda, pregunta o lo que sea? Yo tengo una duda, profe, disculpe. Ahí, cuidado, dime. También se debe de colocar la ley de los exponentes aunque no se modifique, ¿no? Porque pues se están sumando y restando los números. ¿Ley de los exponentes? Sí. No, porque la ley de los exponentes solamente hace referencia a que si tú tienes la multiplicación, si tú tienes la división, si tú tienes la potenciación o tú tienes la radicación. O sea, la ley de los exponentes jamás es la ley de la resta y la ley de la suma. Ley de los exponentes solamente es para multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, ¿de qué? Y no, no es necesario que me digan disculpe, ¿no? O sea, interrúmpenme porque pues es parte de esto, ¿no? O sea, me tienen que decir cuál es su conceptualización para que se las pueda arreglar. Si no se las puedo arreglar, si no se las arreglo es porque no me la mencionan. Entonces, menciónenme su conceptualización para que yo les pueda decir, mira, si aplica o no aplica. Y explicarles también por qué no aplica, ¿no? Como hace ratito que me dijeron propiedad distributiva y que les dije que no y luego me di cuenta que sí, pues obviamente estaba viendo como que el pequeño. Y ya cuando me dijeron el grande dije, perfecto, ¿no? Está bien. O sea, dentro de la explicación también yo tengo imprecisiones por todo lo que estoy pensando, ¿no? Y no quiere decir que ya esté súper viejito y no piense tanto, sino que luego se me van algunas situaciones. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Yo sí, profe. Dime. ¿Cómo obtuvo en el paso anterior los valores del miembro derecho? Miembro derecho. Es que lo que apliqué fue la propiedad distributiva. Acuérdate que la propiedad distributiva obedece a que vas a realizar la distribución de la multiplicación sobre todos los elementos de la suma y de la resta. Entonces, con todas las conceptualizaciones que estamos haciendo primero simplifiqué la ecuación. ¿Por qué simplifiqué la ecuación? Porque me da números más pequeños. Por eso dividí el 20 entre 4. Ese me dio por resultado 5. Por propiedades de los exponentes, al elevar al cuadrado, esto fue un 25. Pero ese 25 iba a multiplicar a cada uno de los elementos del radicando. Ahora bien, como hay la raíz, no lo puedes multiplicar. Pero como la raíz elevado al cuadrado son operaciones inversas, acuérdate que hay que elevar a los dos factores, primer factor y segundo factor. Entonces eso me llevó a que ya no hay raíz. Como ya no hay raíz, entonces ahora sí el 25 puede multiplicar al primer sumando, al segundo sumando, al tercer sumando, al sustrayendo y al último sumando. Esa multiplicación por 25 te permitió a que este 25 por x te diera 25x cuadrada. Luego este 25 por esta y cuadrada te dé el 25y cuadrada. Luego este 25 por este 10 te dé el 250x. Luego este 25 por este menos 2y por leyes de los signos es menos 50y. Y por último este 25 por este 26, que fue donde les expliqué la multiplicación que yo ahorita me equivoqué, te da el 650. De ahí es donde viene dónde se obtienen o cómo se obtienen estos términos debido a la propiedad distributiva cuando previamente aplicaste propiedades de los exponentes y donde previamente simplificaste la ecuación. ¿Sale bien? Sí, profesor, gracias. Ok, ¿de qué? ¿Alguien más? Sale bien. Entonces, si no hay nada más de esto, las siguientes dudas las vemos la clase que